Hola, bienvenidos. Aprendamos juntos cómo obtener técnicas de la lectura. El hábito de la lectura en pleno siglo XXI es una competencia que pocas personas desarrollan o mantienen con el fin de conocer, viajar a través del maravilloso mundo como lo es la imaginación. La lectura es un medio por el cual nos podemos comunicar o expresar nuestras emociones como nosotros queramos. Pero por otro lado, si nos referimos específicamente a la parte lingüística, se denomina competencia comunicativa a la capacidad de realizar correctamente el proceso de comunicación, incluyendo todos sus elementos y siguiendo el orden correcto del proceso que conlleva. Usar los conectores adecuados para entender y elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solamente su significado explícito literal, o sea, no se trata solo de lo que se dice, sino también de las implicaciones que esto conlleva, y el sentido explícito o intencional que involucra lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere escuchar. Recordemos que no todas las personas sabemos cómo leer, solo aprendemos a leer. Ok, y nos preguntaremos cómo desarrollamos la lectura. Se desarrolla un análisis estructural que persigue la comprensión y el análisis del texto. El lector debe realizar la lectura con disposición activa para comprender el contenido del escrito. La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia como en el significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global que esto conlleva del mismo texto. Sería un proceso por el cual se elaboran significados o se relacionan con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Por otro lado, de esta manera, el lector interactúa con el texto. Sin embargo, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto o inclusive puede que se comprenda de manera equivocada. Comprender es un proceso complejo que implica captar los significativos que otros han transmitido mediante lo que esto rodea. No es tan sencilla, es un proceso donde el lector debe identificar palabras y significados. Condiciones para una buena lectura. Reducir las distracciones. Cuando vamos a leer, el mundo a nuestro alrededor no se detiene. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que podemos ser objeto de la avalancha de información y comunicación en la que pasamos gran parte de nuestros días. Este primer paso implica tener el lugar limpio y ordenado, tener todo el material que vayamos a utilizar a la mano, apagar todos los aparatos electrónicos que estén a nuestro alrededor, alejarse de las redes sociales, al menos durante el tiempo en el que se dedica a la lectura, y advertir a las personas que les gusta interrumpir en nuestras actividades que no estaremos disponibles por un buen tiempo. Al menos lo que dure la lectura, ¿no? Por otro lado tenemos el límite temporal. En aquello hay que planificar la lectura. Esto implica establecer límites de tiempo, el que sea suficiente para mantener nuestra atención centrada estrictamente en la lectura. Es importante establecernos plazos para terminar un texto, documento, libro, periódico que estemos leyendo. Esto nos lleva a organizarnos y plantearnos metas que deben ser cumplidas de forma obligada y nos lleva a ser conscientes del tiempo que le vamos a dedicar a la lectura.
indagar sobre el material, tal como lo mencionó en el apartado anterior. Hacer una inmersión en los contextos de lo que se vaya a leer ayuda a interesarse más en la lectura. Leer el índice o los resúmenes del libro es que no lo sabe, puede ser de mucha utilidad. Y como condiciones también tenemos formularse preguntas, o sea, plantearse todas las dudas a las que lleva o llevaría esta lectura. Proyectarse qué se puede encontrar, qué ideas se podía rescatar, formularse hipótesis, mantendrá la atención en resolver todas las dudas. Leer. Ahora sí, hay que leer. Dedicarse a leer es la acción más importante y a veces la más difícil. Visualizar lo que estamos leyendo nos ayudará mucho a comprender lo que leemos. En este punto, uno de los problemas que solemos tener es que no comprendemos todos los términos que estamos leyendo. A lo que mejor es un término irrelevante, pero, ¿y si lo es? ¿Qué hay que quitarse de las dudas? Comprobar respuestas. Si nos planteamos preguntas e hipótesis antes de la lectura, es hora de comprobarlo. Obtener todas las similitudes y diferencias entre lo que usted pensaba que iba a pasar con lo que pasó en el texto. Resumen. Hacer un resumen en la actualidad se reduce a copiar y pegar ciertas frases textuales o simplemente parafrasear. Esto no puede considerarse un resumen. Este debe ser una percepción personal del texto, donde se refleja las ideas que le ha dejado la lectura y probablemente los pasajes que mayor impacto no han generado. De ahí, para poder elaborar un resumen, debemos plantearnos 3 preguntas, las cuales serían: ¿puedo contárselo a otras personas? ¿Puedo explicarlo? ¿Cómo lo explico? Si puedes responder a estas preguntas, tu resumen será aporte valioso a la información. En muchas ocasiones nos preguntamos, ¿por qué me quedo dormido al empezar a leer un libro o un texto o un periódico? ¿Por qué? Aquí encontrarás las técnicas necesarias para que puedas eliminar ese mal hábito de tu vida y puedas disfrutar e imaginar lo que ese grandioso libro trae escrito. Entramos a las técnicas de la lectura. Leer en voz alta. La activación sensorial auditiva suma un punto a favor de la comprensión. Escuchar lo que leemos nos permite un proceso de comprensión fonético que nos lleva incluso a dudar cuando hacemos una mala interpretación de alguna frase o palabra. Leer en silencio. Esta técnica es útil cuando el espacio donde se realiza la lectura es compartido con personas que no tienen el interés sobre la lectura que hacemos. Lugares públicos. Ayuda mucho para la concentración y permite llevar el ritmo de lectura ideal, rápido en lo de fácil comprensión y lento en las partes que son más complicadas para entender. Lectura secuencial. Cuando se hace una lectura amplia para obtener un resumen o una idea general, esta técnica es la ideal. Se aborda la lectura en el orden que propone el autor, es decir, leer todo desde el principio hasta el final,
tal y como lo ha dispuesto quien haya elaborado él o los textos. Lectura puntual. Se lee solamente lo que requiere el autor. Cuando la motivación de la lectura es responder a una pregunta puntual, lo ideal es leer lo que se requiere para obtener dicha respuesta. Lectura diagonal. Es una técnica muy superficial que ayuda a salir de manera breve de un texto. Recomendable solo cuando ya se tiene idea de lo que se habla del texto y solo buscamos un o unos datos puntuales. Lectura especializada. Utilizada cuando se requiere comprender determinados códigos que se utilizan en los diferentes campos. Cada una de estas disciplinas tiene sus propios códigos, lo que requiere la lectura especializada para comprender su función dentro de un texto. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado.